La Biblia, ese libro que ha inspirado a millones de personas durante siglos, es mucho más que un simple texto religioso. Es una obra monumental que se ha ido formando a lo largo de aproximadamente 1500 años a través de diferentes épocas, culturas y contextos históricos. Pero, ¿cómo se creó realmente la Biblia? ¿Y qué encontramos dentro de sus páginas? Para empezar, la Biblia se divide en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es conocido también como la Biblia hebrea, ya que su contenido está basado principalmente en los textos sagrados del judaísmo. Mientras tanto, el Nuevo Testamento es la recopilación de escritos cristianos que narran la vida de Jesús y los inicios del cristianismo. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con los 5 primeros libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá en la tradición judía. Estos libros incluyen el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El Génesis narra la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, y las primeras generaciones de la humanidad, pero también introduce figuras fundamentales como Noé, Abraham y José. Luego tenemos el Éxodo, que narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. El Levítico, Números y Deuteronomio, por otro lado, contienen leyes religiosas, censos y discursos que forman la base de la vida religiosa y civil del antiguo Israel. A partir de ahí, el Antiguo Testamento se extiende para incluir libros históricos, como Josué, Jueces y Reyes, que relatan la conquista de la tierra prometida, la época de los jueces y los reyes de Israel y Judá. Luego, encontramos libros poéticos y sapienciales como los Salmos, el Cantar de los Cantares y Proverbios, que exploran temas como la alabanza a Dios, el amor y la sabiduría. Finalmente, los libros proféticos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, contienen los mensajes de los profetas que advertían al pueblo de Israel sobre las consecuencias de apartarse de Dios, pero también ofrecían esperanza de redención y restauración. El Nuevo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento tiene una estructura diferente. Comienza con los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Cada evangelio presenta una perspectiva única de Jesús y su ministerio. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, mientras que Lucas pone más énfasis en su compasión por los marginados. Después de los Evangelios, encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata la expansión del cristianismo después de la resurrección de Jesús y la formación de las primeras comunidades cristianas, lideradas por figuras como Pedro y Pablo. Las cartas o epístolas son otro componente central del Nuevo Testamento. La mayoría de ellas fueron escritas por el apóstol Pablo a diferentes comunidades cristianas esparcidas por el Imperio Romano, como las cartas a los romanos, a los corintios y a los gálatas. Estas cartas abordan cuestiones teológicas, éticas y pastorales que enfrentaban los primeros cristianos. También encontramos epístolas de otros apóstoles, como Pedro, Juan y Santiago. Finalmente, el Nuevo Testamento concluye con el libro de Apocalipsis, una obra cargada de simbolismo y visiones proféticas que describe el fin de los tiempos, el juicio final y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. La formación del canon bíblico. Pero, ¿cómo se decidió qué libros serían parte de la Biblia? Este proceso, conocido como la formación del canon bíblico, fue largo y complejo. En el caso del Antiguo Testamento, el canon judío se consolidó alrededor del siglo I de Cristo, aunque los textos se escribieron y recopilaron siglos antes. Para el Nuevo Testamento, el proceso fue aún más largo. Los primeros escritos cristianos circulaban entre las comunidades durante los primeros siglos del cristianismo, pero no fue hasta el siglo IV a.C. que los concilios de la Iglesia empezaron a definir de manera más clara cuáles de estos textos serían considerados inspirados por Dios y, por lo tanto, canónicos. En el Concilio de Cartago, en el año 397, se terminó de definir el canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy.
Es importante destacar que existen diferencias en los cánones bíblicos según la tradición cristiana. Por ejemplo, la Iglesia Católica incluye algunos libros adicionales en el Antiguo Testamento, conocidos como los deuterocanónicos, que no se encuentran en la Biblia hebrea ni en el canon protestante. Estos libros incluyen Tobías, Judith y los libros de los Macabeos, entre otros.